Y empiezo haciendo una pregunta. ¿Qué se acerca importante en nuestra nación? La elección del presidente de la República, ¿verdad? Y eso es muy importante porque aunque aquí jamás le vamos a influenciar y que tiene que votar por este y por aquel y me pongo bravo si usted no vota por... No, nada de eso. Que lastimosamente, y yo no comparto eso, lo respeto, pero no lo comparto, que en algunas congregaciones hay cierta, ¿cómo se dice eso? Cierta presión para que uno vote por alguien, ¿sí? En específico. Y recuerde que su primera propiedad privada, ¿cuál es? La conciencia. Entonces nosotros debemos aprender a respetar su conciencia. Y por eso nosotros no podemos decirle a usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Lo que sí podemos hacer es contarle principios, cosas que dice la Biblia para darnos un panorama, un análisis que usted cómo lo va a filtrar para su vida y para cómo llevar a cabo este tiempo, porque la nación es importante que todos nosotros estemos pendientes también de la nación donde Dios nos puso. ¿Sabía que Dios pudo haber hecho que usted naciera en Uganda? Usted pudo haber nacido dígame, un país extraño. En Irán, en Kazajistán, dígame un país raro. ¿En el Congo? Ah, Hong Kong. ¿Hong Kong es país? Sí, es país también, sí. Ok. Usted pudo haber nacido en Italia. A mí me dicen que me parezco un italiano. No, usted pudo haber nacido en muchos lados. ¿Cuántos países hay en el mundo más o menos? 236 más o menos. Bueno, hay un montón. Y preciso le tocó, o más bien Dios decidió que usted fuera colombiano. Eso tiene una razón de ser y no podemos olvidar que ser parte de una nación específica es parte también del plan de Dios con su reino y el avance de su reino. Así que nosotros tenemos que entender también que el ser parte de la nación en términos territoriales colombiana nos compete a todos y tiene que ser parte de nuestro interés. Nosotros vivimos en una nación que es o tiene una forma de gobierno llamada república. República democrática, para ser más exactos. Los que ya sepan no respondan esta pregunta, la hago abierta para los que no saben. ¿Qué significa la palabra república? Porque tenemos que arrancar por qué somos. Porque si usted y yo no sabemos qué somos o dónde estamos, por qué nos llamamos así, es muy complicado poder entender la importancia del gobierno civil y de nuestra actitud con respecto a esto. Estamos en una república. ¿Qué significa república? Y no miren ChatGPT ni en Google. ¿Qué significa? Y la república dice el significado de su nombre. El nombre está diciendo el significado. Una república es la representación del público, es decir, el gobierno que está o que llega a estar y el grupo de ministros y todo el gabinete y todo lo que llega a estar en los puestos públicos es una representación ¿de qué? Pues del público, de la gran masa que somos los colombianos. La república es la representación del público y cómo llegan a esos lugares a través de la democracia, que son los votos. Entonces, la democracia son votos abiertos donde las mayorías llegan a tener lugares y así, de esa manera, representan a las mayorías del público de esa nación. Más o menos se trata de eso. Palabras más, palabras menos. Así que los gobernantes terminan representando lo que es la nación. Y eso es una realidad, eso es una verdad. ¿Listo? Como piensa la nación, así mismo son los que la representan. O por lo menos no toda la nación, pero sí una mayoría. ¿Listo? Entonces, como estamos en una nación donde la representa el público, pues tenemos que aprender qué es lo que Dios espera o quiénes Dios espera que nos represente. Y sobre todo, aquí no es una guerra de que usted debe votar por aquí o por acá. Usted va a terminar votando por el que a usted lo representa. Por eso es una
república. O sea, como usted piense, usted va a conectar con alguien que piense como usted piensa. Y como usted conectó, entonces lo va a representar y por eso usted termina dando un voto. El tema aquí en Colombia, y no voy a entrar a discutir mucho eso, es que hay ciertas regiones donde hay una presión, así como hay presión en la iglesia o en algunas congregaciones para que usted vote por alguien, también en otros sectores que no son necesariamente las iglesias, también hay una presión social para que usted vote por alguien. De lo contrario, hay un, ¿cómo se llama eso? Un sinsabor, usted queda mal o puede haber una incluso violencia o maltrato o bullying o lo que sea, pero a la final no se debe tratar de eso, usted debe mantenerse en su convicción. Si el que lo representa en su espíritu y su mente es alguien X o Y, usted no tiene por qué criticar al otro, es lo que lo representa. ¿Sí? El tema aquí es que nosotros deberíamos cada día más a que si las escrituras son las que nos gobiernan, de a poco esos principios son los que nos van a conectar con personas que se acerquen a lo que la escritura dice a nivel gubernamental y de nación. El problema es que muchas veces no entendemos qué dice esto y qué espera Dios de nuestra nación. Ahí es cuando radica el tema. Y por eso, en estas 3 semanas, vamos a estar mirando lo que un Estado, es decir, lo que un gobierno civil debería hacer y ser para que nosotros podamos entender lo que Dios esperaría de ello. Vamos a arrancar con una escritura que va a ser la escritura base de estas 3 semanas. Lo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a Oseas, búsquese Oseas. Libro de Oseas. ¿Listo? Por favor. Y mientras usted lo busca, esta escritura es muy importante porque aquí Dios nos relata o nos muestra en un breve versículo algo que Él no le agrada. ¿Listo? Y yo sé que con todos ustedes, al igual que yo, estamos intentando agradar a Dios. ¿O no? ¿O hay alguien aquí que no quiere agradar a Dios? ¿Cierto que sí? Entonces, denme un segundo y vamos al libro de Oseas. Todos queremos, de una u otra manera, agradar a Dios. Vamos al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4. Oseas 8, 4. ¿Listo? Miren lo que dice y algo que Dios le reprochó a su nación, le reprochó en la antigüedad a Israel, algo que le disgustó bastante. ¿Qué le disgustó? Lea conmigo. En mi versión dice así: establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. ¿Cómo dice alguna versión de usted por ahí diferente? ¿Más o menos igual? ¿Alguien dice de otra manera? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es decir que cualquier nación, incluyendo la nuestra, tiene el derecho a elegir. El tema es que Dios quiere que elijamos como lo que Él quiere que elijamos para nuestra nación. Esto suena un poco... Él quiere que no solo le preguntemos, Dios, ¿por qué oro? Sino, Dios, enséñame qué es lo que estás esperando para nuestra nación. Porque yo quiero elegir como lo que tú quieres aprobar para nuestra nación. Lo que tú sí conoces, a quien tú esperas. Porque al igual que usted, por ejemplo, cuando los que ya son casados, usted tenía que orar para un esposo o una esposa. Usted tenía que preguntarle a Dios y no solo preguntarle que se lo diera o que se lo trajera, sino que usted tenía que estudiar lo que Dios esperaba que usted, al que usted o a la que usted debería proponerle o decirle sí ante esa propuesta. ¿Pasó así o no? Cuando nosotros no preguntamos y agarramos a alguien para casarnos sin entender lo que Dios espera de nuestra pareja, sin haberle preguntado, pues muchas veces cometemos grandes errores. De igual manera, en el gobierno civil, Él espera que entendamos lo que Él está esperando para nuestra nación. Pero a veces esto es muy ambiguo, no es tan claro.
Y como este tema es tan robusto, yo no voy a entrar a ser tan robusto este tema, pero sí voy a ir al grano. Vamos a estar estudiando 3 aspectos de lo que Dios espera del gobierno civil. 3 aspectos. Con esos 3 aspectos, seguramente hay más, pero con esos 3 aspectos, usted y yo vamos a tener por lo menos una claridad mayor de lo que espera Dios del gobierno civil en una nación. Hay 3 responsabilidades claves del Estado o el gobierno para nosotros en Colombia y para cualquier nación. La primera es el ámbito de la justicia. El Estado es responsable de la justicia. Y ya vamos a mirar. Entonces, número 1, justicia. Número 2, seguridad. Y número 3, infraestructura. Esas 3 son claves. Y si usted ve y empieza a discernir de esos 3 bloques que acabo de decir, lo que vamos a estudiar en estas 3 semanas, seguramente se va a ver más tranquilo en muchas áreas y va a entender dónde están las mentiras y dónde están las verdades del tipo de pensamiento que nos ofrece cada uno de los candidatos a cualquier puesto dentro del gobierno. Entonces, dígame la primera, ¿cuál va a ser? Justicia. La segunda, seguridad. Y la tercera, infraestructura. El gobierno civil está para hacer lo que las personas de manera individual o las entidades privadas no pueden resolver con respecto a todos. Y esas son las 3 áreas claves. Entonces vamos a empezar por la primera. ¿Cuál? Justicia. La justicia tiene 3 aspectos y Dios quiere que nosotros esperamos o espera que nosotros entendamos cómo debería funcionar. Recuerde que ningún gobierno humano va a ser tan perfecto como el de Dios. Tampoco estoy esperando que usted crea que una persona o un gobierno haga exactamente lo que vamos a estudiar porque sería el gobierno de Dios. ¿Cierto que sí? Pero sí tenemos que analizar por lo menos los que más se acerquen a los principios, porque eso va a traer más libertad a la nación. El primer principio, y vamos a empezar por la justicia, es que todo gobierno civil debe establecer una ley. Nosotros ya tenemos una ley en Colombia. ¿Cuál es la ley que rige en Colombia? ¿Hace cuánto la dieron, más o menos? ¿O el año que la pusieron? ¿La Constitución de cuándo? Del 91. ¿Quién nació en el 91? Uy, vea, ustedes salieron con ley todo aquí colombiana. Vea, hay varios del 91. O sea que ellos, ¿cuántos hay del 91? Levanten la mano otra vez. ¿3? 3. Ellos tienen así como lo ve, esa es la madurez que tiene nuestra ley. Ahí los tiene, vea, bien bonitos y ya, todos lindos. 31 años, perdón, desde el 91 y tienen 30 y ¿cuántos? 34 años. 35 ya. O sea que esa es la edad de nuestra constitución, o por lo menos la que actualmente rige, 35 años. Y usted dice, uy, pero esa ley tan viejita, no, ellos están jóvenes, ¿sí los ve tan lindos? ¿O sí los ve viejitos? No, están jóvenes. Es una ley que no tiene tantos años y tanto tiempo. Y muchos pensarían que, wow, pues una ley que ya tiene tantos años y con tantos cambios que han habido en la sociedad, pues deberíamos tener una nueva ley. ¿Cuántos no creen eso? Acuérdense que un primer debate es qué hacer con la ley. ¿Qué pensará Dios? Imagínense que la ley de Dios tiene cuánto tiempo, más o menos, así tiradito. ¿Malos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quién da más? Unos dicen 2000, 3000, ¿cuánto más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hay teorías, ¿no? Hay teorías. Hay una teoría que es más, que es la que no puedo asegurarlo porque hay otras teorías que la desmienten, entonces es complicado. Pero bajito, estos últimos 2000 más 4000 antes del Señor. O sea que bajito tenemos, bajito 6000. 6000. Lo interesante de la ley es que la ley sí necesita ciertas, ¿cómo se dice eso? Más que modificaciones, esa palabra no es que no quiera decir que no está bien, pero no creo que apunta exactamente. De pronto,
aclaraciones, interpretaciones, regulaciones. Uno puede regular cosas. Y de hecho, parte de lo que pasa con la Biblia es que, aunque más o menos Dios nos la puede haber dado hace más o menos 6.000 años, nosotros tenemos es que tener la capacidad de, sin romper los fundamentos ni principios, porque esos jamás van a cambiar, poderla aterrizar a lo que está ocurriendo hoy. Eso sí lo podemos hacer. Y eso de hecho, eso es lo que hacemos con la Biblia. Lo que no podemos hacer, y es muy grave, es quitar o mover sus fundamentos o principios. Exactamente. La ley de Dios no necesita cambiar o no necesita ser modificada en el fondo. De hecho, la ley colombiana, si tuviéramos que dar un porcentaje, esto yo lo estuve estudiando y llegué a una conclusión con varias personas muy pilas. Nuestra ley o nuestra constitución está, si le tuviéramos que dar un porcentaje de cuánto en porcentaje está ceñida la palabra de Dios, le podríamos decir que entre un 65 y un 70%, para que se lleve como póngale un 70 para ser bien positivos y optimistas. Un 70% que más o menos abraza los fundamentos bíblicos. Y podemos decir que más o menos un 30% donde la cosa no quedó como tan como uno hubiera querido en el 91. Y entonces nuestro país, a diferencia de muchos países en esta zona en Occidente, a pesar de, aunque usted no lo crea, ha sido un país muy estable. Aunque usted no lo crea, muy estable en muchos aspectos. Claro, tenemos muchos problemas y han habido muchas guerras internas y sobre todo por el dinero y el narcotráfico. Eso es ese es el cáncer porque nosotros la producimos y el cáncer de otras naciones es que ellos la consumen. Pero el producirla genera muchas cosas. Pero más allá de eso, nuestro país no ha sido como pero tan, han tenido cierta curvita y estabilidad. ¿Bien? En medio de todo el caos que a veces uno ve. Hay otros países mucho más complejos, mucho más complicados, que tanto sus monedas se evalúan y se han devaluado terriblemente, eso es parte de lo que uno ve, como también sus problemas internos, aunque no pasan por los nuestros, son también muy fuertes y la degradación social es mucho más fuerte que la nuestra, aunque no lo creen. Y aunque es difícil, nuestra nación no es tan mal como usted parece. Así que llévese un 70%, después hablaremos por qué, y usted en medio de estas 3 charlas probablemente diga, ay, sí, pero hubo unos aspectos que no. Entonces, vaya conmigo rápidamente al Salmo 78:5, hablando de cómo que el Estado establece una ley, claro, una ley civil para todos. Salmo 78:5, ¿listo? En los Salmos usted va a ver algo muy interesante. 78:5. 78, 7:8, versículo 5. Dios fue el iniciador, cuando hablamos de la ley, Dios se la dio a Jacob, por ejemplo, al pueblo de Dios. Entonces, o sea, se la dio al pueblo, no a Jacob en específico, sino a su pueblo llamado a través de Jacob, pues el pueblo de Israel. Entonces se promulgó un decreto, dice, para Jacob, dictó una ley para Israel. Y algo más, ¿qué ordenó? Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Es decir, que la ley de Dios, cuando Dios la entrega, Dios no solo la entrega, ¿qué espera que ocurra? ¿El que espera que ocurra? Ahí dice, que nosotros la pasemos. Entonces, algo que ocurre también en el Estado es que el Estado promulgó una ley, en nuestro caso, en el 91, la última que nos ha regido. ¿Sí? Y esa ley se ha mantenido hasta el día de hoy, pero el problema es que nosotros, la sociedad en sí, no ha podido hablar, no ha podido entender el detrás de cámara de esa ley, no se ha transmitido lo importante y cuánto sí ganamos, porque hemos ganado grandes cosas con esa ley. Y lo que no quedó tan chévere, que a pesar de que es como andar un poquito cojo, lo tenemos que entender, lo tenemos que saber manejar un poquito, y a la final, ya lo vamos a ver, es mejor andar así, ¿cierto? Usted es mejor andar así
que no andar. Muy bien. ¿Es mejor andar así? Hablando de la ley civil. Y sí, como hacía Malu hace un tiempo, que ya están dando mejor. Entonces, mejor andar así que no andar. ¿Qué preferías, Malu? ¿Estar en casa dependiendo de todos y de todos? O por lo menos salir un poquito y andar así, aunque tenías que sentarte. ¿Qué preferías? Ah, la segunda, claro, andar así. Bueno, hoy Colombia anda así, pero es preferible andar así que lo que Dios nos va a advertir después. Ponga mucha atención. Antes de leer esto, le voy a preguntar algo. Algunos que ustedes han leído seguramente el libro de Daniel. Y el libro de Daniel tiene una profecía. Una profecía hablando del anticristo, el antimesías o el hombre de maldad que en algún momento va a tomar o a entrar en la historia tal como Dios lo ha evaluado y lo ha dicho desde antes. Ese hombre de maldad, entre muchas cosas, va a ser una clave o va a intentar hacer una clave con respecto incluso a la ley divina. ¿Qué es? ¿Nadie sabe? Bueno, entonces vamos a leer. Daniel 7:25. Daniel, libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Deme un segundo. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Dígalo duro. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Sigue. ¿Y pensará en qué? En cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano, bueno, por unos tiempos que se analiza como 3 años y medio. Algo que el antimesías, anticristo o el hombre de maldad va a intentar y va a buscar hacer con toda es que cambiar la ley. Y está hablando hasta de negar cosas que están escritas aquí. Así que cuando hay un riesgo enorme en intentar modificar el fundamento de algo que anda al menos así. ¿Cuál es el riesgo enorme? Que ya no sea el 30% el que ande así, sino ¿cuánto? 60, 70, 80, 90, que la cosa y la balanza cambie radicalmente hacia el otro lado. Así que uno de los pensamientos del maligno siempre será no buscar ayudar a que las pequeñas cosas que no quedaron tan bien, de pronto ayudarlas a que funcionen, sino va a querer remover el fundamento y transformarnos en otra cosa. Así que parte de lo que debemos defender, y esto no lo digo diciéndole vote por este, vote por este. Créanme en algo. Es mejor andar un poquito cojos que perder el 70% de más o menos libertad que logramos obtener en 1991. Hay cosas que hemos ganado y las podríamos perder porque hoy en día, para ese momento, la gente tenía más y toda la gente que hizo esa ley, por lo menos esta que nos rige en Colombia, tenía un poquito más de temor de ¿quién? De Dios. Se lo aseguro, tenían un poco más de temor de Dios. Hoy no es ni parecido a lo que en ese momento al menos se veía de ellos. Así que el riesgo es enorme si llegamos a permitir que ocurra en Colombia lo que el anticristo quiere hacer un día a nivel mundial y ya en orden civil y religioso. Así que es una trampilla del maligno tratar de decir, tenemos la necesidad de remover un fundamento. En Colombia no
Debemos luchar porque eso no ocurra. Estamos en la justicia, ¿verdad? Hay un elemento. Entonces, el primer elemento dentro de la justicia es que el Estado debe establecer una ley para todos. El número dos, el Estado debería proteger esa ley para que su fundamento no cambie y al menos andemos cojos, pero no después totalmente atados y sin poder andar. Y hay una última responsabilidad del Estado con respecto a la justicia y es la siguiente, y esta es clave. Vaya conmigo a Romanos 13:1, del 1 al 5. Usted conoce eso, lo estuvimos leyendo hace poco. Romanos 13, del 1 al 5. Esa es clave porque nosotros entendemos y sabemos de una manera muy clara por medio de las escrituras que vamos a leer, estas dos que vamos a leer, lo que Dios espera de un gobierno civil. Eso es inmutable, es incambiable y es muy sencillo de ver y entender. Entonces, les dije Romanos 13, del 1 al 5. Dice así, Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay una autoridad de Dios que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Usted dice, bueno, esto debe ir en contravía de lo que dijimos hace un rato. ¿Se acuerda Oseas? ¿Cómo así que en Oseas nos dicen que hay algunas autoridades que llegan y no son aprobadas por Él? Y acá nos dicen que toda autoridad es establecida por Él. Hay una interpretación muy interesante y es que no es que estén negándose el uno a la otra, es que en esta segunda probablemente nos están hablando de que las posiciones de autoridad fueron establecidas por Él, es decir, que hayan gobernantes, que hayan ministros, que hayan policías, eso es una creación de Él, que haya ejército, que haya gente dentro de los gobiernos más cercanos en las sociedades, como los locales y todo eso, eso es una idea de Dios. O sea, toda autoridad que existe es una idea de Dios en términos de la posición. Por ejemplo, el que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, haya autoridades es una idea de Dios, que hayan ancianos, sacerdotes como pastores, maestros, profetas, que hayan diáconos, eso es una idea de Dios. Entonces, toda posición y toda autoridad en ese sentido, en todos los ámbitos de gobierno, es una idea de Dios. Pero que nosotros elijamos a alguien que no preguntemos, sino eso es una culpa de nosotros. ¿Ya me entienden la diferencia? Tic, tic. Entonces nosotros estamos aquí para entender que, claro, hay posiciones de gobierno, las vamos a respetar, pero tenemos que ser astutos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace una semana atrás? Astutos. Porque si yo tengo el poder, al igual que todos mis compatriotas, de votar, yo no puedo vender mi voto ni dejarme forzar por nadie, pero sí tengo que darme la oportunidad y la obligación, tengo que entender lo que Dios espera para que por lo menos me acerque más a lo que Él espera que ocurra. ¿Me agarró la idea? Muy bien. Entonces dice, por lo tanto, versículo 2, todo el que se opone a la autoridad, claro, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Por eso hay unas posiciones, por eso no podemos rebelarnos contra ellas. Los que así proceden recibirán castigo. Y acá viene, porque los gobernantes a nivel público no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a ese tipo de autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, o sea, si estás quebrantando la ley, en este caso la ley civil, ¿qué ocurrirá? Debes tener miedo. No en vano lleva la espada. O sea que Dios le otorgó al gobierno civil la oportunidad de usar las armas. ¿Para qué? Pues para castigar al malvado, al que rompe la ley. La espada se la ha dado el Señor, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que el gobierno civil no está para titubear con respecto a la justicia. El gobierno civil está para hacer justicia. Y Dios le ha entregado las armas y el derecho constitucional de hacerlo.
Por eso, claro que ¿de quién es el invento de las cárceles? ¿Quién inventó las cárceles? ¿Quién inventó las cárceles? Bukele, me van a decir, no, Bukele no inventó las cárceles. ¿Quién inventó las cárceles? Busquen ChatGPT, ¿quién inventó las cárceles? ¿No sabe quién inventó las cárceles? No, pues Dios. ¿No sabía? Oiga, pero entonces, ¿qué Biblia están leyendo? ¿A dónde mandó a los ángeles que se rebelaron y que hicieron unas cosas terribles que tiene que preparados para el día del juicio? Dios, ¿a dónde los mandó? Pues a cárceles que él creó, a calabozos. Y decimos, ay, tan terrible la gente que piensa en cárceles. No, las hizo Dios y él fue el primero que las instituyó y tiene allá metido a espíritus que se le rebelaron. ¿Usted no sabía que eso fue invento de Dios? Oye, que Dios tan malvado. No, es que Dios también es justicia. Así que el gobierno civil tiene la obligación de usar cárceles y tiene la obligación y tiene el derecho de usar las armas. Ahora, el problema es cuando la usan para otra cosa. Cuando la usaron para pasar por malhechores a gente inocente. Eso pasó en nuestro país y ha pasado, ¿cierto? Eso es un pecado terrible. Porque Dios le dijo, se las entregó ¿para qué? ¿Para castigar a quién? Al malhechor, al malo, al que rompe la ley que debiste haber puesto lo más cercano a lo que yo quería. Es lo que Dios espera. Por eso el Estado sí debe usar su fuerza y sí debe usar su derecho para traer justicia al malhechor. Punto. ¿Quién va a tener miedo de eso? ¿Quiénes? Ahí dice. Pues los que hacen lo malo, los que están viviendo fuera o rompiendo esa ley que se les entregó. La única manera para que nosotros nos volvamos los malos ante los ojos del Estado es que nosotros desobedezcamos esa ley civil a causa de que están con esa ley civil buscan que desobedezcamos al que es la ley por excelencia. Ahí es cuando nos volvemos nosotros los malos. Pero si nosotros y la ley no nos están llevando a pecar, nosotros debemos sujetarnos y obedecer. Así que cuando un Estado titubea en cuanto a justicia y darle castigo al malhechor, están dejando de hacer lo que Dios quiere y por eso nos pueden meter a toda la nación en un gran problema. Pero cuando usan ese mismo derecho para matar inocentes, nos meten en otro problema. Así que imagínense. Pero entonces no es ni un lado ni el otro, es usarla como Dios dice y hay que buscar eso. Sí o sí. Así que son los tres aspectos de hecho, de esto nos podemos quedar hablando 1000 años, ¿no? Pero le estoy tratando de traer a grandes rasgos cosas claves. Ejemplo, Primera de Pedro 2:13. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Pedro, lo anterior, ¿quién lo dijo? Lo que acabamos de leer en Romanos. Habla. Y ahora Pedro dice exactamente lo mismo. Tenemos dos personas claves. Y Pedro anduvo con el Señor, caminó con el Señor cara a cara, cuerpo a cuerpo, juntos. Y dice esto, Primera de Pedro 2:13 dice lo mismo, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Cuando Dios mandaba una nación externa en contra de Israel y les permitía a esos atacantes prosperar, ¿era por qué? Porque Dios estaba castigando ¿a quién? ¿A quién? A su pueblo. Porque su pueblo lo había abandonado. Entonces él usaba a otra nación para que viniera y los atacara. Siempre Dios usa y espera que se use a
el gobierno civil para atacar al que está haciendo o para castigar al que está haciendo lo malo. Lo que pasa es que nosotros le metemos corazón y al meterle corazón y sentimientos nos perdemos el foco. Así que el gobierno civil no está para titubear, está para eso. Aquí el tema es que nosotros tenemos que estar del lado de lo correcto siempre y no tendremos por qué temer. Si nos atacan y hacemos lo bueno es porque ya el gobierno de turno está supremamente lejos de la voluntad de Dios. Y eso es porque generación tras generación le regalamos, porque no fuimos astutos, le regalamos también esa área de gobierno al mundo. ¿Quién de ustedes le gustaría verse forzado a salir de su país, de su nación? ¿Alguno? O por lo menos de la nación donde nacimos. Obviamente Dios nos puede llevar a otra nación si en algún momento le apetece y quiere, pero qué triste es ver que nuestra nación cayera en manos ya terriblemente y en lo peor, porque no solo se trata de ustedes, se trata de sus familiares, se trata de su gente, se trata de su cultura. ¿Cierto que sí? Por eso a mí me parece muy doloroso lo que pasó en Venezuela porque es de verdad muy triste ver cómo les tocó sí o sí salir. Y les tocó a otros quedarse y les toca vivir de lejos. Eso es duro, ¿no? ¿No les parece? Durísimo. Una cosa es que usted se vaya o Dios lo lleve, otra cosa es que usted se va forzado. Así que tenemos que luchar por esta nación. Así que justicia. Podemos hablar mucho, pero realmente la justicia son 3 ámbitos. Entonces, recapitulemos. El gobierno civil, al igual como la palabra nos lo muestra, debe establecer una ley. ¿Ya está establecida en nuestro país? Sí. ¿Funciona como? Chueca, pero funciona. Y tenemos que no permitir que el segundo aspecto ocurra y es que la quieran no ayudar a que, no, la quieren remover y trasladar y hacer una nueva. ¿Y eso es una idea de quién? Del maligno. Así que no caigamos en esa trampa. Es preferible algo chuequito moviéndose que algo que no se mueva y no se esclavice totalmente. Y finalmente, el gobierno, en términos de justicia, está para una cosa clave. ¿Y cuál era? Castigar al malhechor. Punto. Y para eso Dios le dio todo el derecho y le entregó la espada para hacerlo. Hasta ahí, justicia. Fácil. No vamos a entrar en tanta cosa porque ahí nos volvemos un 8. Vamos con el segundo aspecto, son 3. ¿Cuál es el segundo? No creo que hagamos los 3, seguramente vamos a llegar hasta una parte de este segundo aspecto y después seguiremos. Segundo aspecto que les conté, ¿cuál era? A ver si alguien se acuerda. Seguridad. El gobierno civil está para brindar seguridad. Pero la seguridad es un pool de situaciones, es un pool de cosas. Y por eso aquí va a ser clave que usted las discierna. Seguridad. La primera que nos podemos imaginar rápida y sencillamente es la seguridad ¿de qué? Pues de la propia nación. El gobierno o el Estado están para brindarle seguridad ¿a quién? A toda la nación. Por eso existe, ¿cuál es la entidad clave? La que más representa ese objetivo de una nación. Las fuerzas militares. En especial el ejército también, pero también tenemos la parte naval y tenemos toda esta parte porque a la final lo que estamos tratando es de protegernos. ¿De quiénes? Pues de otras naciones. ¿Cierto que sí? Porque primero es protegernos de los demás. Ya hablaremos ahorita de la protección interna, pero lo primero es proteger a la nación de otras naciones. Eso es clave y eso es parte de lo que un gobierno civil debe buscar, proteger a la nación. Vamos a leer de Salmo, estamos en Salmos, vuelvo a los Salmos, capítulo 47, versículo 3. Espero que no le aburra este tema, pero es necesario. ¿Sí? No, a mí no me aburre. Espero que usted tampoco. Salmos 47, 3. Dice así. Uy, se me pasó. 47, 3. Dice, sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies. Eso era parte de la gratitud que tenía Israel
gracias a que Dios les ayudó a eso. Cuando Israel andaba bien con Dios, Dios le hacía algo maravilloso y siempre le respondía con una de sus bendiciones más claras a nivel nación, y era que protegerlos de los enemigos y darles la victoria entre ellos, poner a los demás al servicio o bajo su dominio. Y no ellos, obviamente ellos cayeron también muchas veces bajo el dominio de otras naciones a causa de su desobediencia. Así que que Dios no quiere que caigamos en dominio de otros. Y lo más clave es estar tan cerca de Dios como podamos. Obviamente ayudados porque un gobierno civil que haga, proteja también con los recursos la nación. ¿Cómo estamos en eso nosotros? Lástima que hoy no estuvo Juan, Juan, el otro Juan que trabaja para esta área, ¿cierto? Pero seguramente, comparados con las demás naciones de nuestro hemisferio, ¿usted qué siente? ¿Cuál es la más guau en ese sentido del hemisferio, por lo menos sur? ¿Cuál es? La que es la top del hemisferio sur, o sea, de Sudamérica. Brasil. Brasil es la más equipada. Ellos se han equipado súper bien. Es una economía que son muchos, pero a la vez se protegen bien. ¿Qué otra nación de pronto de Sudamérica podría salir ahí un poquito? Estamos graves todos, ¿no? ¿Sabe por qué no nos atacamos las otras naciones? Porque todo el resto estamos graves. Entonces estamos igual de graves. ¿Sí? Entonces es como cuando usted no tiene mucho, pero el de al lado no tiene mucho tampoco. ¿Sí? Entonces, pero Colombia debería ser un poquito más fuerte en eso. Así las demás estuvieran tan relegadas. Un poquito más fuertes. Cualquier maniobra, por lo menos de los más cercanos, lo pensarían 10 veces si tuviéramos un poquito más defensa. Digamos que nos respetan un poquito es porque, como hemos luchado tanto internamente, pues nuestro ejército está un poquito más, por lo menos tiene una poquita más de experiencia en combates. Porque los demás no han tenido tanto guerra de guerrillas, los demás han tenido otro tipo de problemas, más civiles, ¿no? Entonces, cierta manera hay un respeto hacia nosotros, pero la cosa se ha ido como bajando, como que en vez de subir. Entonces mucha gente dice, no, pero entonces se gasta mucho dinero en defensa. No, es que en defensa hay que gastar un poquito. Obviamente, la iglesia, es decir, el pueblo de Dios en Colombia, deberíamos estar lo mejor posible con Dios para que Dios nunca nos quiera castigar, porque después de que Dios quiera castigar a una nación, así usted tenga el mejor ejército, ¿qué ocurre? No hay nada que hacer. Así que lo primero es estar bien con Dios y lo segundo es que el gobierno civil intente poner orden o por lo menos una protección lo más robusta posible según las capacidades. Entonces, en respecto a seguridad en la nación, hay una segunda y esta es clave que la entendamos. La primera de pronto no es tan debatida porque usted dice la primera, bueno, esta es obvia. Pero la segunda área dentro de la seguridad que el gobierno civil debería defender es darnos seguridad con respecto a la propiedad privada. Esto lo dice Dios no sé cuántas millones de veces, pero lo recalca tanto que Dios defiende a muerte la propiedad privada. De hecho, no vamos tan lejos, ya vamos a leer algunos aspectos, pero no vayamos tan lejos. De los 10 mandamientos, la columna vertebral de la ley de Dios, que no es la única, pero es la columna vertebral inamovible, por cierto. De esos 10 primeros mandamientos, sobre de esos 10 mandamientos, ¿cuántos protegen la propiedad privada? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles dos? Dígalo. No codiciar nada de lo demás, muy bien, y no robarás. O sea que de 10, si hay dos que protegen la propiedad privada, estamos hablando de un 20% de la columna vertebral de la ley de Dios protege la propiedad privada. Oiga, no codicie lo ajeno, ahí arranca. Oiga, respete, hermano, deje de estar pensando en querer tener lo que el otro tiene, no se meta con lo de los demás. Y la segunda, no robe, porque robe ya es la acción de no solo lo codició, lo agarró. Así que si usted tuviera que entender
de ese 10, un 20% está defendiendo eso es un montón. Si solo 10-2 es un montón. Vamos a leer. Mire cómo Dios de una u otra manera protege y quiere que el Estado proteja eso. La propiedad privada lo podríamos definir en 3 aspectos. Dios espera que el Estado proteja la propiedad territorial de la gente, que el Estado proteja los bienes de la gente y que el Estado proteja la conciencia de la gente. Acuérdense de esas 3. Leamos. Vamos por el territorio. ¿Quiere leer lo que dice Dios cuando habla de territorio? Muy bien. Deuteronomio 27:17. Vaya conmigo. A la ley de Dios, inamovible, dada hace 6,000 años, pero sigue vigente. 27:17. Dice así. Uy, espere que me fui a otro libro sin darme cuenta. 27:17. ¿Estamos listos? Esto es muy bueno. Dice así. Maldito sea, dice Dios, ¿no? Maldito seas, es decir, serás maldecido. ¿Quién? Maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. O sea que Dios está mandando una maldición a quienes alteren los límites de la propiedad de su prójimo. ¿Qué está diciendo Dios? No te metas con el territorio que le pertenece a otro, o a un ciudadano, o al que sea. O sea que a nivel de Estado, el Estado debería, a muerte, darnos la seguridad de que va a ayudarnos a proteger nuestro territorio. Los poquitos o muchos metros cuadrados que están bajo su nombre, que no se los toquen. ¿Cuántos metros cuadrados están a mi nombre? Poquitos, pero que no me los toquen. Algunos dirán, no, yo soy dueño de un montón de metros cuadrados en muchas áreas y en muchas cosas y en fincas y en casas. Bueno, amén, que no se los toquen. Es que nosotros somos como envidiosos. Ay, no, pero no. Es más, usted tiene tanto de mí. Pero espere. Dios dice, no le toques eso. Porque serás ¿qué? Maldito. Uy, qué fuerte. La otra, territorio, ya pasamos territorio, ahora los bienes. Los bienes estamos hablando de sus posesiones, ya no territoriales, sino lo que usted posee. Las cosas que se mueven, dinámicas, que usted disfruta, sean muchas, sean pocas, no importa, vamos a leer. Éxodo 22 del 1 al 15, le damos un poquito de eso. Vamos a Éxodo un poquito más atrás ahí. ¿Sí me están siguiendo o no? Estamos más perdidos que... ¿Sí vamos bien? Éxodo 22, desde el 1. Porque acuérdese que aunque la ley de Dios nos toca analizarla como plantearla hoy, sus principios son eternos, inamovibles. A veces me preguntan, ¿y usted cómo interpreta la Biblia? Yo les pongo el ejemplo de Pablo. Pablo llegaba y era muy sabio. El hombre llegó y vio una vez en la ley que decía, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Eso dice la ley de Dios, ¿está bien? No le pongas bozal al buey mientras él está trillando, guarando. Y usted dice, ¿y eso a mí qué? Yo primero no tengo buey. No sé ni siquiera qué es arar o trillar. Y nunca he sido dueño de un pedazo de tierra. Pasemos la página. Y Pablo llega y dice, espere, ¿no ve lo que hay detrás? Eso está escrito ahí, ¿no? Le estoy contando cómo él interpretaba la Torá. Y él dijo, ¿acaso Dios estaba refiriéndose a los bueyes? ¿Nadie ha leído la Biblia? ¿Yo qué Biblia leo? ¿Acaso Dios estaba refiriendo a los bueyes? ¿No ven lo que hay detrás? Acá no se refería a nosotros los que íbamos a vivir de la palabra de Dios. Por eso sus ofrendas son tan importantes, porque si no ofrendan, a nosotros se nos pone un bozal y no podemos seguir labrando. Por eso cuando dice el Señor que no le pongas bozal uy, perdón, ya se emociona la Biblia.
No le pongas bozales, no nos pongan trabas, permítanos que nos llegue la economía necesaria a los que estamos llamados a arar la tierra en el reino de Dios para que podamos seguir trabajando. Porque si nos quedamos con escasez económica, ¿qué nos toca hacer? Salir de nuestro llamado a buscar el sustento por otro lado y dejamos de arar. O sea que hay un principio eterno detrás de eso. Y así es como uno empieza a descubrir lo que Dios tiene detrás de la Torá o de la ley de Dios para hoy. Pero hay que pedirle que sabiduría. Pero es que como lo dijo Pablo, lo creo, pero cuando usted o alguien más lo dice, hermano, es que esa es la forma, pídele al Señor y se dará cuenta. La ley de Dios sigue intacta. Así que, ¿dónde fuimos? Volvamos, Éxodo 22 del 1 al 15. Y acá el Señor empieza a poner unos panoramas muy bonitos y muy sencillos, con ejemplos claros de cómo Él espera que se proteja la propiedad privada en cuanto a los bienes de la gente. Si alguien roba un toro o una oveja y los mata y los vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. O sea, que lo que le pasaba al ladrón, Dios está diciendo, vas a tener que pagar 4 o 5 veces lo que te robaste. ¿Por qué? Por agarrar de la propiedad privada, de los bienes ajenos. Si a alguien se le sorprende robando, y esto es buenísimo, aunque no quería leerlo ya porque iba a ir en otra, pero parte de lo que el gobierno civil, voy a adelantarme porque ya lo vamos a leer ahí, parte de lo del gobierno civil debe permitirnos es defendernos de quienes nos atacan y quienes violan nuestra propiedad privada. Dios sí nos da el derecho de defendernos, incluso de matar a alguien si se mete en nuestra propiedad privada o nuestra vida está en riesgo. Lo que no nos permite Dios es hacerlo cuando no está en ese momento de flagrancia atacándonos. No sé si agarra la idea. Mire lo que dice acá que viene. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio o pecado. Es decir, si está en ¿cómo se dice? Bueno, si lo encuentran en el acto mismo de la situación y usted sabe que están invadiendo y usted puede incluso perder la vida en ese momento o su familiar o algo, defiéndase. Obviamente, lo último es intentar matar a alguien, pero si toca y lo pueden matar a usted o a los suyos, defiéndase. Lo que sí dice Dios no vaya a hacer es lo que viene. Mire lo que dice después. Pero si se mata al ladrón a plena luz del día, es decir, no está, usted sabe que es ladrón, usted sabe que lo robó, pero en ese momento ya no está pasando. Y usted lo agarra en plena luz del día, que es cuando usted puede ser respaldado por la autoridad civil. Es decir, cuando usted no tiene esa coyuntura directa en ese momento, y usted puede acudir al policía, puede acudir al celador, puede acudir al guardia, a los que Dios les ha dado esa potestad. Cuando usted pueda ir a buscarlos, no vaya a asesinarlo. Así usted sepa que él lo hizo. Porque eso sí te lo consideraré, dice Dios, ¿qué? Homicidio. Serás culpable. Porque ahí sí tenemos que remitir la situación urgentemente a las autoridades para que ellos hagan su labor. Usted y yo podemos solo en momentos implacables de defensa, donde su vida y la de los suyos están en riesgo. Si yo estoy durmiendo a las 3 de la mañana y por allá escucho bum, 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 y yo pensaba que era el gato, bueno, y de repente me di cuenta que hay una persona en mi casa, en mi apartamento metido, y yo tengo a mis hijas ahí. Si el hombre se va, listo, me robó y se va, váyase. Pero si yo siento que va a entrar ya al cuarto de mis hijas y algo va a pasar, ¿qué cree que voy a hacer? Me acuerdo de Éxodo capítulo 22, versículo 2. Si me toca matarte, te mato. Te has metido a mi propiedad. Te estoy agarrando
En el acto, en la situación, no puede decir la palabra. Y mis hijas y yo, estamos en peligro inminente y nuestras vidas también. Por eso cuando un Estado le quita la posibilidad de defenderse a la ciudadanía, es un acto diabólico. Usted dice, uy, tan malos. Sí. Por eso cuando nosotros nos quitaron la posibilidad obviamente a través de un proceso serio, de que usted no sea un loco, de todo, de que usted pudiera tener bajo el amparo del Estado un arma para defenderse, no para atacar, para defenderse, nos quitaron un derecho que Dios nos entregó. ¿Qué fue lo que, se acuerda el libro de Esther? ¿Quién ha leído Esther? Yo lo escribo en mi libro, en el libro de Esther. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ganó Israel cuando Mardoqueo y Esther lograron derrocar o que el rey se diera cuenta de la trampa que estaba haciendo Amán con esa ley que los iban a matar a todos ellos? ¿Qué fue lo que ellos ganaron? La posibilidad de defenderse de quienes lo atacaran, porque no la tenían. Los habían desarmado y les habían dicho por ley que no se podían defender. Dios les regresó esa posibilidad a ellos cuando ellos lograron desenmascarar al enemigo dentro del mismo gobierno civil. Pero hoy qué malo es Dios. No, es que hay que ver lo que Dios dice y entender los derechos que se nos están robando sin darnos cuenta. ¿Voy a salir yo a dar bala ahora como loco? No, pues que me maten y me lleven a la cárcel. Que no es para eso. ¿Quiénes sí pueden atacar? El gobierno civil sí puede atacar cuando hay algo, cuando están los malhechores. Ellos pueden atacar no solo en el día, en la noche, en cualquier momento. Nosotros debemos recurrir a ellos si no es una cosa de vida o muerte y si no se están metiendo directamente ya en tu propiedad privada. Obviamente será la última, siempre la última. Ahora es que no vaya a agarrar, vea lo que dijo entonces, pero es que entendamos a nivel civil cómo se nos están robando, a nivel seguridad. Eso es algo que Dios nos ha dado, es un derecho. Obviamente muchos hemos malinterpretado cuando Jesús le dijo, baja la espada, le dijo ¿a quién? A Pedrito, a nuestro Pedrito. Pedrito andaba con espada, para que usted sepa. El impetuoso, él lo tenía en su sangre. De hecho, Jesús una vez le dijo en ese evangelio a ellos, agarren espadas, porque se viene un tiempo, como quien dice, vas a tener que defenderse. Pero a Pedro le dijo, espera, no saques la espada. Pedrito, no la saques, por dos motivos. Si tú haces esto y entre comillas me vas a defender de lo que tiene que pasar, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Lo que pasa es que las escrituras para el Señor era morir esa noche. Es como quien dice, Pedrito, si tú entendieras lo que está escrito, no estarías intentando defender. Eso es lo que le estaba diciendo. Mi destino es hoy caer en manos de esta gente. Entonces no te pierdas. Hay momentos donde así tú te quieras defender, te alcanzará. Es más, la Biblia dice que cuando el anticristo, el antimesías tome el control, va a perseguir por alrededor de 3 años y medio a su pueblo y adivinen qué va a pasar. Los alcanzará. Es decir, la protección de Dios pareciera como si se hubiera ido, pero es porque Dios necesita perfeccionar a sus santos en esa época y nos van a alcanzar, nos van a matar a muchos, van a muchos a encarcelar, van a muchos a despojar de sus bienes. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde estará Dios en todo eso? No, es que las escrituras necesitaban que esa porción de personas pasaran por ese tiempo para perfeccionar su fe. ¿Qué hacemos? Así se quieran defender, los van a alcanzar, los van a desarmar y los van a alcanzar. Y lo otro es, al que hierro asesina o mata, a hierro morirá. Porque nosotros estamos solos. ¿Quién se estaba metiendo con Pedro? ¿Quién iba a matar a Pedro? Nadie. ¿Quién lo iba a hacer con él? Nadie. Él no tenía por qué lanzar espada de nada, hermano. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿Quién lo agarró por allá escondido? Nadie. Eso es otra cosa. No era el momento de las espadas. Pero ¿cuántas veces Dios no le dijo a su pueblo, ve y ataca a este personaje?
ve y vuelve nada a esta nación. Ve y destroza todo eso. A nosotros nos gusta ocultar esa parte de Dios, ¿no? Ah, pues era Dios. Ese es el mismo Yeshua, Jesús. Ve y destroza y mata a todos las mujeres, los hijos y todos los de ese y no dejes a nadie. ¿Le dijo a quién? A Saúl. Uy, qué malo es el Señor. No, Dios, pero se lo dijo a quién. ¿A quién se lo dijo? Al gobierno civil. El gobierno civil sí va a poder atacar cuando Dios lo mate. Ese sí. ¿Es algo que Dios disfrute? ¿Será la pregunta? No, probablemente no es algo que Dios disfrute, pero es algo necesario. Eso está por encima de nuestros pensamientos. ¿Por qué a David no le permitió Dios levantar templo para él? ¿Y por qué le dijo, no, será tu hijo Salomón el que lo levante? ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre. ¿Siempre legal? Sí. Una vez lo hizo ilegal y por eso recibió una penitencia de Dios terrible. David mató a un montón de gente. Sabía que, si lo dijéramos en las palabras nuestras, David era un mercenario, pero con toda. Él mató a una cantidad de seres humanos que no se imaginan. Mató a muchos. Siempre avalado por Dios, excepto una vez. ¿Cuál fue el asesinato que Dios no le permitía, no lo mandó y él lo hizo? Urías. Aunque él no lo hizo directamente, fue el actor intelectual, dirían hoy en día. Y Dios lo castigó. Eso sí fue un asesinato fuera de la legalidad del gobierno civil. Eso fue un falso positivo, que me entiendan. ¿Y Dios qué hizo? Trajo maldición sobre la casa de David. Porque él terminó haciendo Éxodo 22:3. Fue culpable de homicidio delante de los ojos de Dios. En los demás, no. Era parte de la jurisdicción o jurisprudencia. ¿Cuál de las dos es? Con respecto de la labor civil. Esto suena un poco antibíblico, pero todo lo que le estoy diciendo es Biblia. Y la gracia de Dios no es la abolición de la ley, es permitirnos interpretarla, vivir en ella y que nuestros pecados pasados no se encuentren para que la justicia divina no nos caiga. Pero no es la abolición de la Torá. Así que alguien debemos, ya terminemos aquí, pero lo dejamos hasta ahí. Vamos solo en 2, bueno, y alcanzamos a hacer 3 de seguridad, porque en realidad son 5, o sea que nos faltaron 2 aspectos. Entonces, de la seguridad alcanzamos a leer, el Estado debe proteger a la nación, las fronteras y de los demás que nos pueden atacar. La seguridad, el Estado debe proteger la seguridad privada de sus ciudadanos, que está dividida en 3 áreas. ¿Cuáles eran? Ay, me faltó conciencia. Bueno, después lo hacemos. Que era territorio, los bienes, pero es que se me metió ahí esto, entonces tocó hablar de la seguridad de la defensa personal, pues ya lo hablamos, pero faltó lo del de conciencia. Terminémosla ahí porque si no queda, 1 Timoteo 1:19, quedamos ahí como muecos y ya con esa terminamos. Primera, propiedad privada con respecto a la conciencia. 1 Timoteo 1:19, es decir, el gobierno civil debería no obligarnos a pensar de una manera ni a creer de una manera. Eso no es su labor. Y nunca lo ha sido. 1 Timoteo 1:19. Vamos a leer. Sí. Dice 1:19. Uy, no existe. No, sí existe, sino que estaba en otro lista. Es que 1:19. No existe, sí existe. Y manténgase la fe. Bueno, vamos a leer desde antes, desde el 18. Timoteo, hijo mío, del 18, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la batalla. Y hay una batalla que se pelea. ¿Cuál es? Esa batalla tiene que ver con mantenerse en la fe y en una buena conciencia.
Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Es decir, que Dios espera que nuestra conciencia la defendamos y la mantengamos limpia hasta el final. Lea este último, Proverbios 23:23. Vaya conmigo a Proverbios. Proverbios 23:23 dice así. Acá estoy llegando. Dice, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, es decir, todo lo que hay en su conciencia. Y después que dice, y no la vendas, no la vendas, no la entregues, no permitas que te la roben, protégela. Eso es lo que no hay que vender. Y eso es lo que el Estado debería respetarnos, que no vendiéramos nuestra capacidad, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, siempre y cuando no rompan el derecho y el respeto a los demás, pero nuestra forma de pensar, de ver las cosas, de discernirlas. Por eso una iglesia o un grupo o un club, lo que sea, no puede decirte qué mal votaste o qué bien votaste o estoy contigo porque lo hiciste como yo lo hice. No, 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 no. Porque usted está atacando la qué, la conciencia de los demás. Es la persona que lo representa. No ataque eso. Usted no debe atacar eso. Usted debe enseñar los principios de Dios para que cada persona se acerque de una manera consciente y voluntaria a lo que Dios espera que respalde cuando llegan tiempos de elección de autoridades públicas. Y elijamos lo más cercano a lo que Dios por lo menos piensa, porque Dios tiene una forma de pensar. Después continuamos, pongámonos de pie y oramos. Estos temas son muy lindos, obviamente estamos tratando de bajarlos de una manera muy sencilla, que queden en la conciencia, valga la redundancia, en el corazón de cada uno de nosotros. Y de esa manera, cuando escuchemos de ideas, pensamientos que rodean el mundo político, los podamos discernir y ve esto, lo ve Dios por aquí, esto no tanto, con razón pasó esto, mire lo que estamos viviendo como nación a causa de esto, o mire lo bueno que se ha hecho por la nación a causa de esto, defendámonos. Padre, gracias por esta oportunidad, por la oportunidad que nos das de a poquito de enfrentarnos a temas que generalmente y no necesariamente los vemos constantemente en nuestra vida. Pero todos somos parte de esta nación y todos seremos parte de alguna nación siempre. Ya sea que nos mantengas aquí, ya sea que alguna persona o algunos puedas en algún momento estar en otra nación. Pero cual fuese que sea la nación en donde nos tengas, ayúdanos a discernir lo que tú esperas. Ayúdanos a encontrar el equilibrio entre la bondad, la misericordia y la gracia que tú nos regalas a través de tu Hijo, pero también ese equilibrio que nos mantenga entendiendo tu ley, que no ha sido abolida, que no podría quitarse. Porque de hecho tú, Yeshua, tú, Jesús, eres la ley hecho hombre. Y pensar que la ley ha sido totalmente cambiada o ya no va, es como pensar que tú ya no estás, ya no vas y que has sido cambiado. Es la interpretación, pero tus principios siguen vigentes, siguen vivos, siguen inamovibles, Padre. Y queremos entenderlos cada día más, para que cuando seamos parte de un voto, seamos parte de un pensamiento, de una estructura de entendimiento, podamos estar tan alineados a ti como sea posible. Y podamos disfrutar de gobernantes que, aunque a veces no te conocen, inconsciente o conscientemente se acerquen lo más posible, lo mejor posible a tus pensamientos. Y podamos estar tranquilos de que lo que estamos intentando hacer es lo más cercano a lo que podemos entender y comprender de tus palabras. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que la ley que hoy sostiene a Colombia, aunque no es perfecta, pero en gran parte te honró cuando fue creada,
no sea robada, no sea quizás modificada y que quizás nos pueda llevar a tiempos más difíciles. Ayúdanos a defender y a que tengamos un gobierno civil que pueda defendernos de otras naciones, pero sobre todo tu defensa, porque ¿qué sacamos con tener ejércitos, soldados preparados si tú no estás con nosotros? En vano, dice la Escritura, en vano van a la guerra cuando no estoy con ellos. En vano se defienden, en vano arman ejércitos. No quiere decir que no armemos ejércitos, quiere decir que en vano lo hacemos cuando la nación está alejada de ti. Así que ayúdanos y ayúdanos a que la seguridad de la que alcanzamos a hablar, la nación, la propiedad privada e incluso la seguridad personal que tú nos has regalado, no sea robada, Señor, y que la podamos defender. Gracias, Padre. Te amamos profundamente y honramos tu nombre en esta tarde. Ayúdanos a que los siguientes 2 sábados clarifiquemos aún más y terminemos este recorrido tan lindo que nos hemos propuesto trazar previo a las elecciones de nuestro país. Gracias, Señor. Amén.